En el siguiente problema, nos piden determinar la solución general de la ecuación diferencial respectiva por el método de factor integrante. La derivada de y con respecto de x más 7y igual a 0. Para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden por el método de factor integrante, debe tener estrictamente la siguiente estructura. La derivada de y con respecto de x más una función p de x por el término dependiente y igual a una función g de x. Por lo cual, cualquier ecuación diferencial que quiera resolverse por el método de factor integrante debe de estar ordenada de tal manera que del lado izquierdo de nuestra ecuación debe estar la derivada y la función p de x acompañada del término dependiente, y del lado derecho de nuestra ecuación debe de estar la función g de x. Entonces, comparando nuestra ecuación diferencial y guiándonos por esta estructura, podemos notar que nuestra ecuación diferencial está escrita correctamente. Una vez ya ordenada nuestra ecuación conforme a la estructura, podemos ver que la función p de x es igual a 7 y la función g de x es igual a 0. Una vez ya identificado cada uno de los elementos de nuestra ecuación diferencial, procedemos a multiplicar toda la ecuación por el factor integrante mu de x, quedando de la siguiente forma: mu de x por la derivada de y con respecto de x más mu de x por 7y igual a 0 por mu de x. Simplificando nuestra ecuación, quedaría de la siguiente forma. Ahora, primero necesitamos obtener el valor del factor integrante, que lo vamos a obtener de la siguiente ecuación: de la derivada de mu de x con respecto de x igual al factor integrante mu de x por la función p de x. Por lo cual, vamos a proceder a encontrar el valor del factor integrante con esta ecuación, y recordando que la función p de x es igual a 7, sustituyendo este nuevo término en nuestra ecuación para encontrar el factor integrante, tendríamos que la derivada de mu de x con respecto de x es igual al factor integrante mu de x por 7. Para resolver esta ecuación diferencial, para encontrar el valor del factor integrante mu de x, debemos resolverla por el método de separación de variables. Recordando que el método de separación de variables consiste en colocar todos los términos que dependan de mu de x del lado izquierdo de la ecuación con su respectivo diferencial mu de x, igual a todos los términos que dependan de x del lado derecho de la ecuación con su respectivo diferencial de x, o viceversa. En este caso, podemos notar que en ambos métodos, ambos diferenciales deben de estar multiplicando, y un diferencial debe de estar del lado izquierdo y el otro diferencial debe de estar del lado derecho. Basándonos en estas estructuras, podemos notar que el diferencial de x se encuentra dividiendo, por lo tanto vamos a colocarlo del lado derecho de nuestra ecuación multiplicando, y el término mu de x, que está multiplicando a 7, vamos a colocarlo con su respectivo diferencial del lado izquierdo dividiendo de la siguiente forma. Una vez ya colocado cada diferencial correctamente y cada término con su respectivo diferencial, vamos a proceder a integrar ambos lados de nuestra ecuación quedando de la siguiente forma. El término 7 es un término constante que puede salir de nuestra integral de la siguiente forma. Para resolver la primera integral, debemos hacer uso de la siguiente propiedad de las integrales, que nos dice que la integral de dz sobre z es igual al logaritmo natural del valor absoluto de z más una constante de integración. Basándonos en esta propiedad para resolver la primera integral y recordando que la segunda integral es inmediata, el resultado de resolver estas integrales sería el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x más una constante de integración c1 igual a 7x más c2. Y el término más c1 que se encuentra sumando del lado izquierdo de la ecuación, vamos a colocarlo del lado derecho restando de la siguiente forma, y definiendo un nuevo término como c3 igual a c2 menos c1, tendríamos que nuestra ecuación quedaría como el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x
igual a 7x más c3. En este caso solamente nos interesa el factor integrante mu de x y no el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x. Así que despejando el factor integrante, aplicando el número de Euler en ambos lados de nuestra ecuación, tendríamos que e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de mu de x es igual a e a la 7x más c3. Y usando la propiedad de los exponentes, que nos dice que una suma de exponentes de la misma base se puede representar como un producto. Aplicando esta propiedad en el término e a la 7x más c3 y recordando que el número de Euler, o sea e, y el logaritmo natural son operadores inversos, por lo cual se eliminan quedando como mu de x igual a e a la 7x por e a la c3. Algo muy importante es que la función mu de x es un factor de integración para la ecuación que vamos a resolver. Dado que no se requiere el factor de integración más general, se elegirá que c3, la constante de integración, sea 1 o 0 según sea el caso, o simplemente omitimos el término c3. Por lo tanto, la función mu de x quedaría como mu de x igual a e a la 7x. Una vez ya teniendo el valor del factor integrante mu de x, procedemos a sustituirlo en nuestra ecuación diferencial que vamos a resolver, recordando que es de la siguiente forma. Por lo tanto, procedemos a sustituir en nuestra ecuación a resolver el factor de integración mu de x teniendo que e a la 7x por la derivada de y con respecto de x más 7 por e a la 7x por y igual a 0. En este caso podemos notar que el lado izquierdo de nuestra ecuación es la derivada del factor integrante por el término dependiente y. En este caso podemos verificar que esto es cierto si derivamos esta expresión y recordando que y es una función de x y recordando también la regla de la cadena para un producto, tendríamos que es igual al primer término por la derivada del segundo más la derivada del primer término por el segundo término. Por lo tanto, podemos notar que es cierta esta afirmación, que la derivada del producto del factor integrante por el término dependiente y es igual al lado izquierdo de nuestra ecuación. Por lo tanto, tendríamos que es lo mismo esta expresión. Por lo cual vamos a proceder a resolver esta ecuación diferencial más simple, en la cual el diferencial de x se encuentra dividiendo del lado izquierdo de la ecuación. Por lo tanto, vamos a proceder a colocarlos del lado derecho multiplicando de la siguiente forma. Una vez haciendo esto, procedemos a integrar a ambos lados de nuestra ecuación y resolviendo estas integrales tendríamos que e a la 7x por y es igual a una constante de integración. Por último, procedemos a dejar en función de x nuestro resultado, teniendo que y es igual a c sobre e a la 7x, y usando la siguiente propiedad de los exponentes, en la cual un término con un exponente que se encuentra en el denominador se puede colocar en el numerador colocando un signo menos al exponente. Aplicando esta propiedad en el término e a la 7x tendríamos que y es igual a c por e a la menos 7x, por lo cual el resultado de resolver nuestra ecuación diferencial, la derivada de y con respecto de x más 7y igual a 0, es y igual a c por e a la menos 7x.